Muchísimas bendiciones del Señor. Una vez más, para mí es un verdadero gozo poder compartir con ustedes en Desde el Patio, la serie con la que Dios ha estado edificando a muchísima gente con la que me encuentro en el camino. Muchas personas me dicen, pastora, quisiera estar en Desde el Patio. De hecho, alguien un día me dijo, pastor, ¿y por qué no hace una serie Desde el Patio con invitados? Sería bastante interesante, Smerlin, traer personas para acá. Pero para nosotros, esto ha sido un espacio que comenzó por instrucción del Señor. Recuerdo el día que el Señor nos dijo, vas a grabar en tu casa, desde el patio de tu casa, y vas a empezar a enseñar lo que yo te he enseñado. Y desde acá, desde allá hasta acá, ya han pasado varios programas, ¿verdad? Ya tenemos como cuánto desde el patio. El fin es que muchas personas nos testifican cómo su vida está siendo renovada, cómo su mente está cambiando, cómo están procesando la palabra de Dios desde una realidad en su propia vida. Y para nosotros eso es de gran estima y de gran valor. Por eso agradezco al Señor por ustedes, porque ustedes están compartiendo nuestro material, nuestras enseñanzas. Ustedes están permitiendo que cada like que ustedes, o cada reacción que ustedes tienen, nos colocan en la guerra literal de los algoritmos, a donde si tú no reaccionas, realmente los algoritmos no reconocen que en ti hay un material que las personas quieren ver. Es sumamente interesante también la forma en la que Dios orgánicamente nos lleva a crecer, puesto que estamos apenas hace un año quizás trabajando ya fielmente con YouTube y vemos que el Señor hace que la comunidad aumente, pero el aumento en la comunidad es un aumento que nos hace bien. No eleva el ego, no nos hace codiciar más seguidores, nos va llevando de acuerdo a lo que Dios realmente quiere. Y por lo menos para mí eso es sumamente importante. ¿Recuerdan el último en Desde el Patio? Empezamos a hablar de el Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quiénes dicen vosotros que soy? Pedro, aquella respuesta trascendental de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerdan la respuesta de Jesús hacia Pedro. Pedro, esto a ti no te lo reveló ni carne ni sangre. Cristo es revelado no por el pensamiento del hombre, no por la carne ni por la sangre, no es por la buena intención del ser humano, no es por la buena intención del predicador. La revelación de Cristo es algo que parte desde el cielo, nace en el cielo y se establece desde los lugares celestiales. Pero nosotros que estamos en la tierra necesitamos preguntarnos, ¿genuinamente yo sé quién es el Cristo? Entonces, en Desde el Patio, vamos a ver unas cuantas profecías que hablaban de Cristo. Pero vamos a verlo en este escenario. Cuando el ángel desciende a donde María y le dice que ella va a dar a luz un niño, que ella va a concebir, pero que el ser que ella va a concebir es del Espíritu, María no tiene en su vientre el famoso cromosoma YY. El cromosoma de hombre no está en Jesús. Estaba el cromosoma de la madre, porque él proviene del Espíritu Santo. Y esto tiene importancia, sí, porque María da a luz un niño que se llama Jesús. Un niño que es expuesto al crecimiento, un niño que fue encontrado en el templo, un niño que altercaba, hablaba, discutía con los ancianos en el templo, a quien se le decía que qué sabiduría tenía. Se establece que el niño crecía en gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Esto es importante para entender la diferencia entre Jesús y el Cristo, porque el Cristo vino a residir en un cuerpo humano que se llamaba Jesús. Entonces, esto tú lo tienes que tener claro por lo siguiente, porque Pablo no estaba crucificado con Jesús, Pablo estaba crucificado con Cristo. Y el impulso siempre de Pablo era para que conociéramos a Cristo. Entonces, es necesario que tú puedas ir expandiendo el entendimiento de quién es Cristo para ti. ¿Por qué? Porque el poder del creyente está ahí. Y el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, a medida que tú empiezas a ver la obra de Cristo, tú empiezas a recibir no solo entendimiento, sino el poder de Dios para vivir de acuerdo a como Cristo vivió,
boom, y aquí es donde esto cobra importancia. Porque se te va otorgando, a medida que se te va revelando a Cristo, se te van otorgando sus medidas. Por eso es que nosotros estamos creciendo hacia la medida del varón perfecto. Nosotros tenemos un modelo de crecimiento. Nosotros tenemos un metraje. ¿Quién es el metraje? Es Cristo, no Jesús. Entonces tú tienes que saber la diferencia, pero nosotros vamos a navegar en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Vamos a ir a las profecías porque anhelamos conocer a Cristo. Yo quiero conocer lo que Pablo conoció de él, de tal manera que Pablo aprendió a lidiar con cosas tan importantes para el ser humano como su metraje de valor. Para Pablo, después que Cristo se le reveló, lo que Pablo veía valioso antes de conocer a Cristo no fue lo que terminó siendo valioso para él después de. Entonces, primero vamos a ir a Génesis. La caída, el cataclismo, el mal, el pecado, la desobediencia, la expulsión. Ese escenario permite que una palabra sea escuchada y esa palabra se encuentra en Génesis 3:15. Yo quiero que tú la puedas ver para comenzar desde dónde se revela a Cristo en las Escrituras. No te estoy hablando de Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque eso lo vamos a encontrar en lo adelante. Primero vamos a ir cuando comienza el conflicto, cómo se habla de ese que iba a venir, a ese que luego Jesús le dice a Pedro o a Simón Pedro, te lo reveló mi Padre. Eso no fue revelado por carne ni sangre. Desde donde Pedro o Simón Pedro alcanza a mirar que, oh, pero mira, eso estaba haciendo referencia a el Cristo. Y luego viene Jesús en la persona del hombre y es entonces el Cristo al que nosotros debemos conocer y al que se nos tiene que revelar. Entonces vámonos a Génesis 3:15 de inmediato. Aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta profecía para muchos de nosotros es muy conocida. Yo quiero leer el contexto. Quiero ir a unos versículos más arriba, no solo el 15, quiero empezar desde el 13, donde entonces Jehová Dios dijo a la mujer. ¿A quién se le está hablando? A la mujer directamente. Y dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Es lo que el Señor le dice a Adán en el verso 11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y en el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Quiero que prestes bien atención, porque aquí hay muchas cosas que son importantes y de trascendencia espiritual. Aquí vemos que a la mujer se le hace una pregunta y le dicen, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Se le cuestionan sus acciones. Y la mujer inmediatamente, mira lo que dice, la serpiente me engañó. Yo te voy a tratar de explicar esto, porque si tú empiezas a entender esto, al final del trayecto vas a comprender la importancia que tiene el código del amor en nuestras vidas. El ser humano en Edén
estaba hecho a la perfección, a la imagen y semejanza de Dios. Tenía un código de perfección en ellos. Y el engaño que la Eva reconoce que la serpiente cometió, despierta inmediatamente la pregunta donde Dios le dice a la serpiente: ¿por cuánto esto hiciste? Vamos a volver a leer, porque hasta ese momento el engaño no era un conocimiento para Eva. Eva tenía conocimiento de la perfección, pero no del bien y el mal. Y para mí esto es sumamente importante, porque hay unas cuantas ideas por ahí volando acerca de dónde pecó el diablo, de que el diablo quería la adoración, que el diablo quería sentarse en el trono. Y yo creo firmemente que el diablo lo que quería era lo que a Adán y Eva se le dio. Cuando ese querubín protector estaba en Edén, yo creo que lo que en el fondo él quería, la imagen y la semejanza que Dios nos concedió a nosotros. Y desde allí, desde ese momento, comienza el gran conflicto. Y te voy a explicar por qué. Para mí no es tan fácil creer que lo que Satanás quería era adoración. Yo creo que Satanás todo el tiempo persiguió el hecho de que Dios viviera en nosotros, de que el Espíritu de Dios estuviera en nosotros, de que la semejanza de Dios estuviera en nosotros. El cuidado, el amor, el detalle de Dios al colocarnos en Edén, pero ya todo estaba ahí hecho, para mí hizo que la serpiente en ese momento, o el querubín protector, pusiera su atención quienes estaban en el huerto. Yo aquí en este espacio, yo no te voy a hablar lo que la gente quiere que le digan. O sea, para eso tú tienes capacidad en tu entendimiento y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Si Ezequiel 28 dice que allí en Edén había un querubín protector, si ahí se habla de eso, ¿te has puesto a imaginar qué tenía que proteger ese querubín? A Satanás le interesa mucho que nosotros sigamos creyendo que realmente lo que él quería era la adoración. Porque eso va a hacer que sus pisadas no sean detectadas. Eso va a hacer que nosotros no entendamos el nivel de odio que él le tiene a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque él va a creer y va a hacer creer que todo se trata de adoración. Y realmente no se trata de adoración, se trata de imagen y semejanza. Se trata de lo que a ti te dieron en Cristo. Se trata de lo que a ti te dieron en Edén. El aliento, el Ruach HaKodesh, se nos otorgó por obra de gracia. Porque fue por gracia que en el primer momento donde Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se nos otorgó. Pero realmente ese no es el tema en este momento. Pero estoy analizando lo que yo creo que sucedió allá. Analízalo usted. Analiza usted. Y por eso es cuando yo veo que la serpiente, en el momento, en que Eva dice, la serpiente me engañó, Dios no le pregunta a la serpiente si tú engañaste o no. Dios inmediatamente establece un juicio. Por eso la mujer tiene que tener mucho cuidado cómo habla. Uno de los problemas más grandes que la mujer tiene es cómo maneja sus palabras. La mujer se desenfrena a través de los labios. La mujer muchas veces es conocida como alguien de fácil hablar. De hecho, la gran mayoría de hombres, en su naturaleza, les cuesta hablar, les cuesta conversar. Son muy callados. Pero las mujeres tenemos la fama y la reputación de que hablamos más de lo que nos podemos imaginar. Y fíjense que aquí, la mujer inmediatamente habla, produce que a la serpiente se le condene y se le cambie su naturaleza. Por eso no me es sorpresa que Cristo asemeje la iglesia a una mujer. No me es sorpresa. Es que la mujer tiene un misterio maravilloso. Cuando la mujer conoce su identidad y su rol en Cristo, realmente la mujer es un ser que corona a su marido. Y eso no es por casualidad, es que ese es el diseño. O sea, fuimos diseñada para eso. La mujer nace, es diseñada o es manifestada después de Dios decir, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer ayuda idónea. Todo lo que Dios hace en la mujer es justamente con la idea y el diseño de que ella sea capaz de ayudar. Imagínate lo que es una ayuda. Cuando alguien viene a ayudarte es simplemente porque tú no puedes, porque hay algo que te frena, hay algo que te limita, hay algo que, ¿cómo decirlo?, viene en tu ayuda. Entonces esa es el rol, la identidad y la forma en la cual Dios mira a la mujer. A ella se le otorgó esa medida de gracia, de ser ayuda idónea. Entonces, esto no es para usarlo para mi deleite.
Esto no es para usarlo para mis miserias y mi escasez. Esto es para complementar el rol que a mí se me entregó. Por eso la mujer tiene que tener cuidado en cómo habla. Pero más que en cómo habla, cómo piensa. Dime cómo piensas y yo te voy a decir luego cómo hablas. Muchas mujeres maquinan pensamientos, ideas, planes. Muchas tienen doble. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es el mundo que tienen aquí dentro. Y es necesario que tú empieces a darte cuenta que tal cual el hombre piensa, así es él. Por eso tienes que empezar a estar un poco más pendiente de qué tipo de pensamiento tienes y qué estilo de pensamiento tienes. Estamos analizando quién es el Cristo. No me he ido del tema, pero es necesario que comiences a mirar el contexto a donde se lanza esta palabra de enemistad. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a querer, o mejor dicho, la simiente de Satanás siempre va a querer distorsionar la verdad a la que ya tú perteneces. La verdad que está en el Cristo, porque aquí comienza la revelación en la tierra del Cristo. Fíjate que aquí se dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿De quién está hablando ahí Dios cuando le está diciendo a ella en el verso 14? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, fíjate lo primero que acontece cuando la mujer abre la boca, cuando la iglesia abre la boca en este escenario. ¿Qué es lo que hace? Lo próximo es que Dios abre también su boca. No para cuestionar si lo que la mujer estaba diciendo era verdad o mentira. Se dio por sentado que la mujer, en el momento en que dijo, la serpiente me engañó, eso aconteció. O sea, Dios no le preguntó a la serpiente, ¿fue cierto que esto pasó? ¿Fue verdad que tú le engañaste? Dios no validó en la serpiente lo que Eva estableció. Sin embargo, cuando te das cuenta, lo que Dios le pregunta a Adán, luego Dios viene y le pregunta a Eva y la conversación termina ahí. Dios no le pregunta a la serpiente nada. La conversación se terminó entre las personas importantes en el huerto, que no era la serpiente. Simplemente la serpiente empieza a escuchar el decreto por causa de la boca de una mujer haberse abierto con la verdad. Ojo aquí, Eva no abrió su boca con autojustificación. No abrió su boca con una idea confusa. Ella dijo lo que sucedió. Y muchas de nosotras tenemos el problema de que no somos honestas con nuestros hechos. Nos encuentran en una situación comprometedora, en una situación vergonzosa, e inventamos 7 y 8 mentiras para que se vean de una manera para nosotros no perder ante los ojos de aquellos que nos exponen o que nos vieron, para no perder la reputación, para no perder la credibilidad. Y muchas veces nosotras vamos tejiendo una serie de mentiras en nuestro interior que van a tener que salir sí o sí. Analiza qué haces cuando alguien te encuentra en una situación incómoda. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sabes por qué Dios, ante esta situación, lo primero que hace es justamente oír lo que la mujer hace y inmediatamente decretas contra la serpiente? Porque Eva tenía un sistema de verdad establecido en ella. En ese momento, a pesar de que Eva había tomado del árbol del bien y del mal, Eva fue capaz de hablar verdad. Y la pregunta que te hago, ¿cuántas veces tú te has vestido de la mentira para salir de un conflicto, de un problema y de una situación? ¿Acaso tú crees que Dios realmente va a respaldar la mentira con la que muchas veces nosotros nos vestimos? Porque tenemos miedo de que nos descubran, tenemos la sensación de que podemos perder nuestra reputación si alguien nos ve. ¿Sabes por qué yo estoy hablando de todo esto antes de entrar al tema del Cristo? Porque muchos de nosotros necesitamos conocer los orígenes en lo cual nuestro corazón se mueve. Y en Edén, Eva habló verdad. Ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Puedes tú realmente encarar que tú hablas verdad? ¿O tú te has confabulado con la mentira para tú defenderte a ti misma, para tú ocultarle muchas veces al hombre, a las personas a tu alrededor, a tu esposo, aquellas cosas que tú no quieres que te descubran? Te voy a decir algo, por cada máscara que tú tienes, Dios te va a exponer a un proceso para descubrirlas. Entonces es mejor que nosotros entendamos cómo trabajar con el interior que está ahí dentro y que muchas veces maquina
lo que Dios no quiere que maquinemos, sino que confesemos. La serpiente me engañó, punto. A partir de ahí, el decreto de Dios entra. Y el decreto es, lo primero, a ver dónde está, dice, lo primero es, tú eres maldita. O sea, empezó a hablar mal de ese a donde estaba Satán escondido. En ese momento era un animal, un reptil llamado serpiente. Y luego veo que le dice, y tú te vas a arrastrar. Yo creo firmemente que la serpiente en ese momento no se arrastraba. La maldición de ella fue comenzar a arrastrarse, comenzar a tener que caminar justamente pegada del polvo para empezar a mirar realmente a aquellos seres humanos que sí, en ese momento habían perdido la vida, estaban expuestos a su propio mal, pero que pertenecían a la promesa de redención que luego vendría. Porque a la serpiente se le decreta, te arrastras, el polvo es a partir de ahora lo que vas a oler, lo que vas con lo que te vas a envolver, con lo que tú vas a lidiar, y dice, y te lo vas a comer. Cada vez que Satanás ve a una serpiente comiendo polvo, esa serpiente, ese reptil, le recuerda cuál fue el decreto que se dio sobre él. Entonces es muy importante que tú entiendas lo siguiente. Déjate de estar levantando a Satanás a una posición que ya Cristo le quitó. Ya tu problema no es el enemigo llamado Satán. Ya Cristo a ese lo venció. Tu problema es tu naturaleza. Tu problema es el mal que está morando dentro de ti. Has perdido tanto tiempo peleando con un enemigo afuera que no te diste cuenta que el que tenías dentro creció en tal magnitud que ahora quizás no sabes cómo vencerlo. Y ahora es el momento de comenzar estratégicamente a derribar todos los argumentos que se levantan aquí en contra del conocimiento de nuestro Dios para llevarlo cautivo a la obediencia ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué esta serie que comienza tiene que ver con el Cristo? Porque tienes que conocer el escenario donde a Cristo se le empieza a dar preeminencia en el antiguo pacto. Porque todo lo que la Biblia habla apuntaba a Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, tú no vas a conocer tu victoria. Tú no vas a tener que celebrar. Te vas a quedar solamente celebrando que no fuiste al infierno. Cuando el infierno es apenas un granito de arena de todo lo que tú has recibido en Cristo Jesús. Entonces es necesario que empieces a entender por qué en el escenario de la caída también se da el escenario de la victoria. Y el primer escenario lo que trae a revelar es una simiente, es una genética, es una naturaleza. No es el ritual que nosotros queremos hoy día llamar adoración. No es el ritual religioso que nos hace creer que nosotros somos porque vamos a un lugar. No, ahí no se está hablando de ritualismo. Ahí no se está hablando de ritos. Ahí no se está hablando de actos. Ahí se está hablando de naturaleza. Y es muy necesario que tú entiendas por qué justamente cuando vamos a hablar del Cristo, lo que estamos hablando de naturaleza, ahí comienza la promesa del Dios viviente a ser eficaz justamente en la guerra de simientes. Ahí él le dice, yo voy a poner, lo primero que hace es que voy a poner enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de esta. Nosotros necesitamos comprender qué es lo que Dios está hablando aquí. Cómo Cristo o cómo Jesús luego en los evangelios reconoce a Satanás. ¿Qué él es qué? ¿Padre de qué? Padre de mentiras. Y entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice, voy a poner enemistad entre la simiente tuya y la simiente de él? ¿De qué habla? Justamente está hablando de verdad contra mentira. ¿Cuáles son las verdades que a ti te ha dado el Cristo que tú desconoces? Por cada mentira, óyeme bien, por cada verdad que tú desconoces hay una mentira que a ti te gobierna. Y muchos de nosotros en este momento necesitamos entender esa gran realidad espiritual. Porque cuando tú desconoces que tú eres hijo de Dios, generalmente la mentira que a ti te va a gobernar es que Dios quiere usarte como ministro. Y vas a vivir deseando ser usado por Dios, pero no teniendo relación, comunión con el Cristo, a quien Pablo dijo, yo con él estoy crucificado. Y hasta que esto no es para nosotros una revelación, una verdad, nosotros vivimos anclados a las cosas de la tierra. Y nuestra mirada no está puesta en las verdades de arriba. Entonces, fíjate, te estoy hablando de la primera profecía. El primer debacle
trajo la sentencia de muerte de la serpiente. Te arrastras, comes polvo y pongo enemistad entre ustedes dos. Hay una verdad que hoy el Espíritu de Dios te quiere entregar a ti desde este lugar y es, ¿conoces la verdad que a ti se te ha otorgado en Cristo? Hermano, no es un concepto, es un quién. ¿Cuántas veces por desconocer quién es Él, tú estás mendigando amor? Tú estás mendigando cuidado, tú estás mendigando seguridad, estás preso de un terror y de un temor nocturno justamente porque desconoce la verdad de quién es Él. O sea, hoy tenemos una iglesia que sabe más de la potestad de las tinieblas que de quién es Cristo. Hoy tenemos a una iglesia muchas veces persiguiendo entidades demoníacas, queriendo conocer a dónde se mueven las tinieblas, qué hacen los ángeles, pero no conocen quién es Cristo.